Actualidad geopolítica con la mirada puesta en Berlín, bueno, en la resaca que nos llevamos de estas últimas jornadas de conversaciones en Berlín para propiciar un avance hacia un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Vamos a analizar sobre todo los principales escenarios y en especial el papel de Europa, que por el momento parece que está avanzando en ciertas dinámicas, como sería el escenario post-guerra en Ucrania. El viejo continente se ha comprometido a desplegar una fuerza multinacional posterior a un acuerdo de paz. Se habla cada vez con mayor peso de la reconstrucción, aunque hay muchas dudas sobre cómo se financiaría esa reconstrucción, y estamos también con el foco puesto en Estados Unidos, en su capacidad y en su papel de negociador y en los puntos que trasladará a Moscú, al Kremlin, negociados con Ucrania en estas últimas jornadas. Saludamos a Christoph Kahler, profesor de la Universidad Carlomagn. Christoph, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Guillermo Santos, socio director de Capital, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en este ratito de tertulia. Bueno, Christoph, empiezo con la pregunta clave. ¿Cuál es el principal escenario que observas o la lectura principal que haces después de 2 días de conversaciones en Berlín entre delegaciones de Estados Unidos y de Ucrania, y sobre todo la viabilidad de que el documento que se le traslade a Moscú vaya hacia buen puerto, hacia un avance real del acuerdo de paz? Bueno, este acuerdo es bastante sorprendente y realmente, bueno, poco previsto dentro de las mentes europeas. De repente, bueno, otro cambio de parecer y Europa ha conseguido con este acuerdo enterrar este acuerdo, bueno, el tratado que se había negociado entre Rusia y Estados Unidos, con estos, bueno, 26 puntos, con un acuerdo mucho más equilibrado. Y lo sorprendente de este movimiento es que vemos a un Donald Trump muy contento y diciendo que estamos muy cerca y que está muy optimista para llegar a este gran acuerdo, cuando su propio acuerdo realmente ha sido, bueno, retocado de muchas maneras por los europeos y por Zelensky. Por lo tanto, aquí no se entiende muy bien por qué el presidente de Estados Unidos está tan contento de este acuerdo cuando realmente está muy lejos de sus planteamientos iniciales. Uh-huh. Segunda consideración, este acuerdo no está tan favorable para Rusia, y por lo tanto hay mucha probabilidad, excepto bueno, algo también, una gran sorpresa de última hora, de una aceptación por parte de Putin. Estamos hablando de unas garantías de seguridad, y además algunos funcionarios de Estados Unidos le llaman garantías tipo OTAN artículo 5, bueno, garantías nivel platino. Eso sí, los americanos no estarán sobre el terreno, aquí estarán los europeos, y bueno, crea una especie de zona de demarcación, un poco como lo hemos visto en Corea o en Europa, que desde el 74 también tenemos en Chipre, bueno, esta zona que después de tantos años se ha visto que no ha resuelto ningún acuerdo entre Grecia y Turquía, y que las cosas, bueno, siguen enrarecidas, y una especie de congelación. Y también se habla de bueno, indemnizaciones y mucho más cerca el acuerdo, bueno, el cese de las hostilidades. Pero aquí sí que tenemos una primera respuesta del Kremlin que ha dicho que, bueno, cesar las hostilidades no están en los planteamientos del Kremlin, porque esto favorece
a Ucrania para poder reponerse. No hay que olvidar que Rusia está apretando mucho en el Donbass, con algunas victorias pequeñitas, pero que los ucranianos aguantan muy bien. Y los ucranianos, a su vez, están dañando las infraestructuras rusas con algunos golpes de efectos muy llamativos. Por lo tanto, guerra de desgaste y a ver qué dice Putin. Pero lo veo muy complicado para que vaya adelante. Ujú. Complicado que salga adelante este nuevo documento, que en este caso, como bien decías, cuenta ya con la imprenta o la impronta más bien de Europa y de Ucrania, sobre el plan inicial de 20 puntos entre Estados Unidos y Rusia, que luego también se abordó entre Estados Unidos y Ucrania. Guillermo, ¿cómo lo ves? Parece que ahora la pelota está sobre el tejado del Kremlin, que Rusia tendría una palabra definitiva respecto a los actuales avances. Por tanto, no sé si lo ves como Christoph, de pocas probabilidades de que lo hablado y acordado estos días salga adelante, o si todavía hay más retoques que se puedan hacer por parte de Rusia sobre el documento que tenemos ahora. Pues va a depender del contenido del acuerdo, que duda cabe. El anterior, eh, que era pues francamente favorable a Rusia y perjudicial, especialmente desde el punto de vista territorial para Ucrania, pues bueno, no se pudo avanzar con él porque Zelensky y Ucrania se oponían absolutamente, ¿no? Porque suponía una pérdida de soberanía sobre varios territorios que ni siquiera entraban en las primeras negociaciones. Pero bueno, este nuevo acuerdo, que al final efectivamente ha tenido la participación europea, pero al final el entre comillas, instigador ha sido de nuevo Donald Trump, ¿no? En su carrera hacia el Premio Nobel de la Paz del año que viene. Entonces, bueno, pues saber qué contiene exactamente, especialmente en cuanto a términos territoriales de poder Rusia bajo alguna fórmula o con alguna fórmula y bajo algún tipo de soberanía compartida, cumplirse alguna de sus ambiciones. Pero es que no hay que olvidar que es que todo esto se está combinando con la petición de más armas por parte de Ucrania de más largo alcance, especialmente hacia Estados Unidos, con un ofrecimiento al Reino Unido de más armas a Ucrania. Y bueno, pues la verdad es que todo es súper confuso. Como decíamos el otro día, nada es malo a efectos de avanzar en cuestiones de yo te pongo un papel y tú yo te pongo otro. Al final algún lugar común se tiene que lograr, pero hay que reconocer que por un lado el ambiente y el contexto no es el idóneo, ni mucho menos, porque el contexto bueno sería juntar a Ucrania y a Rusia, que parece últimamente que no es viable, y luego, por otro lado, el dejar de lado los términos armamentísticos, ¿no? Para lo cual debería, además, establecerse un verdadero, que todavía no se ha conseguido, un verdadero alto el fuego, ¿no? En fin, mucha confusión. ¿Mejor esa confusión que nada? Pues sí, pero no tengo ninguna certeza para nada de que esto realmente lleve al final del conflicto. Uh-huh. Bueno, y además el optimismo que hay en estos momentos se define como un optimismo contenido, cauteloso. Nadie quiere cantar victoria, aunque nos hayan sorprendido algunas declaraciones. Por ejemplo, Friedrich Merz afirmaba en el marco de estas conversaciones en Berlín que es el punto
quizás más cercano a una resolución del conflicto desde 2022. Donald Trump también se ha mostrado muy optimista. Zelensky ha dicho que las propuestas negociadas con Estados Unidos podrían cerrarse en el marco de unos días. Es decir, que estamos viendo señales bastante optimistas por parte de muchos de los implicados, pero es cierto que aunque el Kremlin no se ha cerrado ante una posible resolución del conflicto, quizás es el que menos optimista se ha mostrado en estos últimos días, en el que Ucrania, aliados, incluso Estados Unidos como mediador, sí han mostrado como ese ímpetu, ¿no? Una de las cuestiones, bueno, hay dos escollos, cuestión territorial y cuestión de seguridad. Una de las cuestiones que se cierran sobre las garantías de seguridad parece que muestra avances. Algunas fuentes indican que Estados Unidos podría haberle prometido a Ucrania garantías de seguridad similares al artículo 5 de la OTAN sin que Ucrania se adhiera formalmente a la alianza, que es algo a lo que Ucrania parece que ya ha renunciado por completo. Es una de las grandes concesiones que ha hecho en el lapso de esta última semana. Christoph, ¿podríamos pensar, por tanto, en este marco, en unas garantías de seguridad que sean similares sin la necesidad de que Ucrania esté en la Alianza Atlántica? También, por lo que sabemos, serían unas garantías que no serían ilimitadas en el tiempo, tendrían una fecha o una duración determinada, es decir, un paraguas, pero temporal. Sí, por lo que he entendido, aquí tendríamos fuerzas europeas en Ucrania con una especie de zona demilitarizada. Incluso, he leído en algunos artículos en la prensa americana que decían que, podían ser una especie de zona franca o de zona de, económica, interesantes, etcétera. Es decir, que los europeos van a pagar esta fiesta. Estados Unidos estaría un poco de juez y estaría controlando que este acuerdo funcione y que no haya intromisión de Rusia durante unos cuantos años. Pero cuando empezamos con estos acuerdos, la historia nos indica que vamos para años y muchísimos años y al final no se resuelve nada. Y a nivel de beneficios que podía sacar Estados Unidos, porque también siempre está esta idea dentro de la estrategia actual de la Casa Blanca. Estaríamos hablando de reconstrucción, estaríamos hablando de tierras raras y sobre todo volver a hacer negocio con Rusia. También hay que insistir que Donald Trump está buscando el premio Nobel, pero también empieza a tener fuegos en su propia casa, que ahora los últimos sondeos le dan que un 61% de los estadounidenses están en contra de Trump. Por lo tanto, tiene que hacer algo. También dentro de su propio partido hay algunos senadores que no entienden muy bien lo que está haciendo Estados Unidos con Rusia y con las concesiones que está dando Trump a Rusia. Por lo tanto, tiene que apagar algunos fuegos internos y a lo mejor eso explica por qué de repente se ha entusiasmado por el plan propuesto por Zelensky y los europeos. Enfrente tenemos a Putin, que sigue atascado en el Donbass, gana algo de territorio, pero que la economía cada vez es más complicado de gestionar y Rusia, la historia nos enseña que es un pueblo que aguanta mucho, pero que de repente, 1917, se levanta y a por una revolución. Por lo tanto, tiene que, me imagino, gestionar también algunos asuntos internos y a lo mejor congelar el conflicto y volver a pensárselo dentro de un par de años, desde el punto de vista ruso, puede ser una buena estrategia, porque no hay que olvidar que en 2028, 2029 hay elecciones en Estados Unidos. Si Trump decide volver a repetir, habrá bastante
perturbación dentro de la vida americana y por lo tanto América no estará y a Rusia igual le conviene esperar este momento para testear realmente lo que vale la Alianza Atlántica y si bueno, Estados Unidos bueno, va a seguir apoyando a Europa y bueno, haciendo por ejemplo algunos tanteos o guerras híbridas, por ejemplo en los países bálticos y ver qué pasa. Putin puede esperar y igual, bueno, estamos hablando de planes, bueno, tanto para Estados Unidos como Rusia, bueno, a más largo plazo, aunque bueno, para Estados Unidos sí que hay, empieza a haber mucha prisa. Y los europeos, bueno, si se pueden apuntar al carro y limitar las concesiones a Rusia, bueno, mejor y ya veremos. Efectivamente, esperar y ver, porque no nos queda otra. Por cierto, Guillermo, más allá de las garantías de seguridad, en el marco también de la Ucrania posguerra, que de alguna forma pues ahora lo estábamos tocando, se habla mucho de la reconstrucción, de cómo financiar esa reconstrucción. Sabemos que la Comisión Europea quiere seguir adelante con el plan de utilizar los activos rusos congelados, pero también sabemos que cuenta con unos vetos claros, ¿no? Hungría, Bélgica, Francia, que también se ha sumado a la voz belga. Bélgica sobre todo teme por las represalias, siendo su entidad Euroclear la mayor tenedora de esos activos rusos congelados, y Rusia ya sabemos que ha impuesto una demanda a Euroclear, porque claro, hay algunas voces que indican, bueno, una cosa es bloquear los activos durante el periodo que dure la guerra, otra cosa es utilizarlos, que es lo que pretende hacer el viejo continente. Pero Kaja Kallas ha sido muy clara. Rusia no puede evitar pagar la factura de una guerra que ha provocado. Guillermo, ¿cuál es la perspectiva real que tenemos de que el plan europeo pueda salir adelante, incluso pese a los vetos que existen? Pues mira, para mí es bastante claro que la perspectiva real es que tú no puedes embargar activos financieros en una cuenta de un depositario internacional como es Euroclear, cámara de compensación en muchos aspectos financieros. ¿Pero por qué no puedes? Porque sería una inseguridad jurídica, un ejemplo de inseguridad jurídica tremenda desde el punto de vista de, vamos a decir, reputacional de Euroclear. Sería lamentable por mucho Rusia, mucho Ucrania y mucho Donald Trump. Hay cosas que a mí sinceramente me sorprende con qué ligereza hablan los políticos, ¿no? Por supuesto subyace ahí la semitotal, como mínimo, ignorancia de lo que es el mundo financiero y de lo que es la obligatoria necesidad de seguridad jurídica en este mundo, ¿no? Porque si no se va todo al traste, ¿no? Entonces yo no creo que se utilicen los activos rusos en Ucrania. De hecho, para mí, desde el minuto 1, Europa se ha disparado en el pie en esa materia, haciendo... recuerda cuando hubo empresas, desde Gazprom hasta otras más pequeñas, que hicieron impago, defaults, llámalo como quieras, de bonos por esos bloqueos, ¿no? No necesariamente los de Euroclear, también en determinadas entidades financieras. ¿Sabes quién eran los dueños de esos bonos, no? Pues europeos, nosotros. Entonces, los fondos de inversión europeos que mucha gente tiene en sus carteras, ¿no? Pero mucha gente, Juan Pueblo, cualquiera. Entonces dices, pero bueno, igual estoy haciendo algo mal. Pues claro que lo estás haciendo mal. Si el problema de Rusia no es precisamente el financiero y tú no puedes utilizar entidades internacionales de primer nivel, como en este caso es Euroclear, para jugar pues mira, ahora con esto vamos a financiar aquello. Me parece de verdad de un
de una de un poco conocimiento o nulo conocimiento de cómo funcionan las cosas en el mundo financiero, vamos, muy llamativo teniendo en cuenta las personas que están hablando de estas cosas, ¿no? Pero bueno, la clase política, pues simplemente si echamos un vistazo a lo que nos rodea, pues nos damos cuenta de lo que hay, ¿no? Pero yo creo que el bloqueo financiero a Rusia no ha servido prácticamente de nada. Por supuesto que le ha incomodado, solo faltaba, ¿no? Pero Rusia tiene otras vías de ingresos y no olvidemos la alianza sobre todo con China, en menor medida con India. China le da vueltas en todo a Europa y en algunas cosas a Estados Unidos. Entonces, no juguemos con cosas financieras cuando estos temas financieros deberían llevar otro camino y cuando lo que importa realmente es acercarnos a un acuerdo de paz que pare el conflicto bélico y que frene el incremento de muertos. Y ya está. Y no hablemos de verdad con esa ligereza que, sinceramente, el primer no interesado, yo creo, es Euroclear, que eso suceda. Pues nos quedamos sobre todo con eso, con ese análisis, la inseguridad jurídica, como bien decías, Guillermo, que aporta el uso de los activos rusos congelados. Bueno, no hay que obviar las alertas de Bélgica, las alertas de Euroclear, incluso el hecho de que el Banco Central Europeo tampoco haya querido actuar, ¿no?, como bloque o muro en última instancia para aportar esa seguridad, también ya nos da señales del peso, de la magnitud que supondría para Europa esta acción. Veremos de todas formas si hay alguna forma de que Europa salga adelante en la premisa de que sea Rusia quien financie el conflicto. Quizás hay otra forma que no sea utilizando esos activos rusos y que Europa no se pegue ese tiro en el pie, como bien nos indicaba Guillermo. Guillermo Santos, socio director de iCapital, Christophe Caller, profesor de la Universidad Carramany. Muchísimas gracias a ambos, como siempre. Muchas gracias por este rato de tertulia. Hasta luego. A vosotros. Adiós.